Tras la entrada en vigencia del DNU de la Presidencia de la Nación, podemos decir que ha muerto la ley de alquileres y ha cambiado, claro, todo este panorama inmobiliario en todo el país, aquí en Santa Fe, y con repercusiones según el sector que uno mire, ¿no? A favor o en contra. Para echar un poco más de luz a todo esto, conocer un poco más respecto de los cambios, los beneficios o no que tiene este nuevo sistema, que estamos con la gente de Ciencias Económicas, con Germán Odazo, que es escribano, pero también docente de la facultad. ¿Cómo va, Germán? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el tiempo siempre que disponen. Por favor, gracias a ustedes, siempre disponibles para explicarnos un poco más. Yo te diría que arranquemos por lo más fácil, por lo más básico en todo caso, ¿cómo funciona el DNU? Sí, bueno, eso para tener en cuenta o para que la gente pueda entenderlo, porque ahora estamos escuchando mucho el DNU esto, el DNU aquello. Es una herramienta que tiene el presidente de la Nación, constitucional, porque está en la Constitución, de dictar un decreto justamente cuando hay necesidad o urgencia de que las cámaras no puedan tratar el tema que va a considerar el presidente, enviar un DNU, dictarlo y obviamente enviarlo a que pase por un control también del Congreso. Como características tiene que estar firmado por todos los ministros y el presidente cuando lo saca, es decir, lo dicta, tiene que enviarlo a las cámaras para que lo traten. Un poco a lo largo de la historia reciente de nuestro país, todos los presidentes hicieron uso de estos decretos de necesidad y urgencia. Por ahí para compararlo en la magnitud de los temas que trata, hubo solo dos que abarcaron tantos temas. Uno es el que había dictado en la década del 90 el presidente Menem, de desregulación económica también, y otro el que dictó el expresidente Alberto Fernández cuando estableció el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio por pandemia. Después, durante los otros gobiernos fueron dictándose, pero en materias más acotadas o más puntuales. Esta es un decretazo, sí, por lo grande y por la cantidad de materias que abarca. Sí, y por la cantidad de gente que también afecta o no, depende, eso lo vamos a ver ahora. ¿Querés que comencemos a hablar puntualmente de esto, de digamos, el nuevo sistema para alquilar que tenemos los argentinos, con las cuestiones que son más básicas, por ejemplo, hablando de los plazos, de los contratos que están vigentes todavía, por ejemplo, ahora, si hay modificaciones o no, respecto de los ajustes, ¿cómo comenzamos a hablar de este tema, por ejemplo, ante la necesidad de alquilar una vivienda? Bien, uno de los temas que trata justamente el DNU, como primer punto, entender que está vigente. El DNU está vigente porque mientras las cámaras no lo rechacen, este DNU está vigente y rige. Lo que hizo en materia de alquileres fue derogar la ley de alquileres que nosotros teníamos en Argentina. Un poquito para ir para atrás, nosotros teníamos el Código Civil del año 2015 que trataba locaciones y alquileres. Ese código fue modificado en el año 2020 por la conocida ley de alquileres y ahora esta ley de alquileres se da por tierra, se deroga con el nuevo decreto. Con respecto de los temas más puntuales o cambios, digamos, que este decreto plantea, como vos bien decías, los plazos. Nosotros veníamos con la ley de alquileres donde había un plazo mínimo, que eran 3 años mínimos que vos tenías que alquilar una vivienda. Ahora ese plazo desaparece. No hay un plazo mínimo. Lo que nos habla el DNU es que las partes pueden acordar cualquier plazo que sea superior al mes. Es decir, mínimamente es un mes y las partes pueden pactar cuál es el máximo de ese contrato. Bien. O sea, podríamos ir renovándolo por mes o estar en una vivienda, por ejemplo, ocupándola 1 o 2 meses de acuerdo a lo que pactamos con el propietario y después nos buscamos otra. Es así. No establece un plazo mínimo como antes, que eran 3 años. ¿Qué pasa si no lo dice? Si el plazo no está establecido, por ejemplo. El plazo no está establecido, hay una estipulación que hace el DNU, que es 2 años. Bien. Nos dice, si el plazo no está establecido en el contrato por las partes, se estipulará que
el plazo es 2 años. Bueno, ahora yo alquilo hoy, por 1 mes, por 2 meses, por 6 meses, pero va a llegar un momento que, por supuesto, en un país con esta economía tan inestable y con tanta inflación, va a haber que hacer una actualización o un ajuste. En ese caso, digamos, ¿qué es lo que, Sí. qué es lo que dice el DNU? Sí, el DNU nos habla en un primer momento de la moneda en la cual se puede pactar. Eso es un cambio también muy importante que trajo aparejado, porque nos dice que se puede pactar en cualquier moneda que las partes se establezcan, por lo cual vamos a poder pactar obviamente en pesos, vamos a poder pactar en dólares o cualquier moneda extranjera, y se está hablando mucho porque ha surgido la posibilidad de pactar en criptomonedas. Sí, se hizo, ¿no? Lo estábamos hablando fuera de aire, se hizo, creo que en estos días ya se concretó el primer contrato de alquiler utilizando el Bitcoin. Sí, ¿no? algo que se estaba viendo en las compraventas, ahora se traslada por esta libertad de contratar que establece el DNU, de contratar en cualquier moneda. Y el tema que vos hablabas de las actualizaciones. Estas actualizaciones también, antes nosotros teníamos que las actualizaciones se hacían anuales, es decir, yo celebraba un contrato por 3 años, como me decía la ley de alquileres, sí. Podía aumentar a los 12 meses y a los 24 meses, a través de un índice que se llama Índice de Contrato de Alquileres o ICL, que publica todos los meses el Banco Central. Por lo cual, lo que yo hago es esto, eliminarlo, y que las actualizaciones y los índices de actualizaciones lo puedan pactar libremente las partes. Entonces yo puedo celebrar un contrato de 1 año y decir que se renueva, que se actualiza cada 2 meses, claro, de acuerdo a un índice que puede elegirlo las partes, índice privado o índice público. Eso, mientras haya acuerdo de partes, no hay ningún problema de pactar. ¿Qué pasa, Germán, si hay un incumplimiento por parte de algunos de los intervinientes, digamos, en este contrato? ¿Qué es lo que se hace? ¿A dónde se recurre? ¿Dónde se reclama? Sí, eso no se modifica mucho porque el incumplimiento de cualquier pauta contractual, en el caso de que no puedan dirimirse entre las partes justamente llegando a un acuerdo, se recurre a la justicia que establece el contrato y lo dirime la justicia, sin ningún tipo de inconveniente. Lo que ahora por ahí plantea el nuevo DNU es esta imposibilidad de que los jueces puedan cambiar la moneda o decirme, bueno, si ustedes pactaron en dólares, que el locatario pague en pesos. Claro. Eso por ahí es lo que más estimamos, porque esto entró en vigencia el 29 de diciembre, es decir, hace muy poco, puede llegar a haberse afectado o algún conflicto de esa naturaleza en esta facultad o prohibición que tienen los jueces para modificar este tipo de cláusulas. ¿Cuál es el rol que juega acá, por ejemplo, la inmobiliaria? ¿No? Porque estamos hablando de un contrato, lo decimos así libremente, entre partes, que yo entiendo que si nos ponemos de acuerdo vos y yo, locador, locatario, lo tenemos que hacer dándole un marco legal, mínimamente en una escribanía. Sí, eso. ¿No? El escribano lo que hace es certificar muchas veces las firmas en instrumentos privados. Sí. Pero por ahí el contenido está bueno y es aconsejable que la participación de las inmobiliarias o de profesionales del derecho, en esto sobre todo va a ser muy relevante que estén prestando el asesoramiento con esto, porque las cuestiones ahora van a pasar por prórrogas de la ley de alquileres, de contratos establecidos en con la ley de alquileres, hacer contratos nuevos con este DNU. Si este DNU se deroga o no pasa el tamiz del Congreso, ¿qué pasa? Entonces, pero ahora, por eso no me queda claro cuál sería la función de la inmobiliaria. ¿Solamente se limitaría al asesoramiento? Y el asesoramiento es muy importante. En la inmobiliaria se brinda ese servicio de asesorar, de llegar a un encuentro entre personas que quieren alquilar y personas que quieren poner un bien en alquiler, más o menos como hasta ahora. Sería el rol de las inmobiliarias, no cambiaría mucho, pero sí por ahí por eso hago hincapié en esto, el asesoramiento que brindan es muy importante porque nos va a desasnar como locatarios o como locadores y por ahí recomendar qué hacer cuando de alquileres se trata.
Germán, ¿y qué pasa? Recién lo dijiste muy al pasar así, pero me quedé pensando, ¿qué pasa si se cae el DNU? ¿A qué se vuelve? ¿A la vieja ley de alquileres? Y en realidad hay dos puntos ahí a tener en cuenta. Si hoy por hoy nosotros tenemos un contrato celebrado bajo la ley de alquileres, ese contrato sigue vigente porque no se puede afectar el derecho adquirido con este DNU. Hasta que no culmine el contrato que fue celebrado bajo la ley de alquileres, esos derechos se siguen manejando por esa ley. Lo mismo pasa con el DNU. Si yo celebro un contrato ahora y el DNU se cae, entre comillas, sí, o no pasa el Congreso, directamente seguiría ese contrato vigente con la ley, sería el DNU, claro, que se dictó. Claro. Porque nunca algo que se apruebe después puede afectar un contrato que se hizo con una ley anterior. Claro, y otra cosa que quería por lo menos preguntarte para dejar claro también, todas aquellas personas que hicieron su contrato antes del 29 de diciembre, digo, quedan amparados por esos términos. Sí, ¿o no? Exacto. ¿No hay modificaciones allí? No hay modificaciones allí. Y también entender lo mismo, que cuando ahora se celebren contratos y el DNU, si bien sería algo histórico también, esto hay que aclararlo y es objetivo, la no aprobación por parte de las cámaras de diputados y de senadores en la historia argentina no existe de un DNU. No hay en la historia un DNU que haya sido rechazado por las cámaras de senadores y de diputados en conjunto. Por lo cual podemos decir que todos los DNU que se dictaron a lo largo de los años del sistema presidencial argentino continuaron vigentes. ¿Cuán beneficiosa podría ser esta libertad, digamos, dentro del mercado inmobiliario, teniendo en cuenta incluso el déficit habitacional que tenemos los argentinos, que no es nuevo y que es histórico ya, ¿no? Lo arrastramos desde hace tantos años. Esto por ahí te lo puedo responder a nivel personal, sí, digamos. Creo que es un paso positivo, algo que la ley de alquileres buscó fue beneficiar a los locatarios en su fundamentos y demás cuando los legisladores la aprobaron, y claramente no lo logró. Por lo cual esta derogación se pedía, fue modificada alguna vez durante su vigencia, y bueno, en el mercado posiblemente veamos una reactivación inmobiliaria y positiva. Es también una expectativa y un deseo que lo vamos a ver reflejado o no en poco tiempo. Claro, y es muy pronto también para hacer una evaluación, ¿no? Porque de hecho que esto ha generado, como decíamos en el comienzo, en la presentación, bueno, voces a favor, voces en contra, por un lado la incertidumbre, ¿no? Y por el otro lado las especulaciones. A ver, se conocieron en estos días datos del mercado inmobiliario de Rosario. Hay un poco más de 50.000 viviendas vacías y tan solo el 2% en condiciones de alquilar, o puestas para el alquiler también, ¿no? Por eso lo que te decía de que el objetivo que se planteó en un primer momento, la llamada ley de alquileres, con estos datos que vos nombrás, claramente podemos decir que no cumplió sus expectativas. Un fracaso, sí. Sí, de alguna manera sí. Por lo cual, toda modificación que se haga de una ley, entre comillas, mala, se ve con buenos ojos. Ahora vamos a ver si la aplicabilidad de este DNU va a ser positivo o no. Claro. Todos esperamos que sí. Bueno, le damos unos días, le damos un poco de tiempo y después te volvemos a convocar y hacemos otro análisis, ¿te parece? Cómo no, para cuando quieran. Bueno, Germán, muchísimas gracias por venir y por contarnos un poco más y compartir estos detalles de algo que es tan nuevo para los argentinos en el mercado inmobiliario. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, seguimos.